Estamos ubicados en el Parador de Ávila, que precisamente ha sido, o mejor dicho, está siendo en este momento, el escenario elegido para celebrar esta jornada, una jornada que está generando un foro de debate, creo yo que un gran foro de debate entre hematólogos, periodistas y divulgadores en torno a temas, en torno a asuntos tan importantes como por ejemplo el COVID-19, las células CAR-T, la terapia génica, la biopsia líquida, la leucemia y la hemofilia. Reputados hematólogos durante esta mañana han vuelto a poner sus conocimientos a disposición de los ciudadanos, del público en general, con el objetivo final de que toda esta innovación, novedades sobre esta cuestión pueda trasladarse a la población en general de la mejor forma posible. Precisamente nosotros vamos a abordar en concreto el tema de las células CAR-T con el doctor Ramón García Sanz. Doctor, encantado de saludarle, muchas gracias. Muchas gracias a usted. El doctor Ramón García Sanz es presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, además de jefe de unidad del laboratorio de HLA y Biología Molecular del Hospital Universitario de Salamanca. Como he dicho, doctor, vamos a hablar de las células CAR-T, pero antes me gustaría un comentario en el sentido de cuál es o cuáles son las razones fundamentales por las cuales precisamente se ha decidido, como he dicho, enfocar esta jornada en aras de la divulgación de los diferentes temas que se han abordado aquí. Y permítame, ¿y qué papel jugamos nosotros los periodistas en esta tarea de divulgación? Bueno, desde la sociedad siempre hemos tenido la sensación, yo diría más bien el conocimiento, de que nuestra especialidad es muy poco conocida, de que es fácil reconocer a un cardiólogo, a un dermatólogo, a un cirujano, pero un hematólogo, la población no sabe lo que hace. Muchos nos interpretan como médicos que estamos escondidos en el laboratorio, se dedican a la transfusión sanguínea, cosas así. Y realmente no es así. Queríamos dar a conocer bien cuál es nuestra especialidad, una especialidad que nos apasiona. La verdad es que no conozco todavía ningún hematólogo de los que están en estos momentos trabajando en nuestro país al que no le guste lo que está haciendo. Y por eso queríamos mostrar ante la población en qué consiste nuestra especialidad y cuáles son los avances que se están consiguiendo, porque son muchos, porque es una especialidad muy clínica y muy de laboratorio, las dos cosas, que en una conjunción de especialidades o de ciencias es capaz de producir muchísima innovación y muchísimo conocimiento que luego se aprovecha en otras especialidades. Y por lo tanto queríamos dar a conocer esta especialidad al público en general. Y yo creo que la mejor forma de hacerlo es a través de los especialistas en la comunicación, de los periodistas, concretamente periodistas interesados en los aspectos sanitarios que puedan llevar a la comunicación. Creo que ese es el objetivo. Es la sexta vez que ya organizamos esta jornada. Las anteriores han sido un éxito y yo creo que esta también lo puede ser. Claro, aunque sea, doctor, a modo colateral, ¿por qué se ha elegido Ávila y no otra ubicación? ¿Hay alguna razón concreta? No hay ninguna razón específica, porque ya otros años ha sido en Córdoba, Alicante, Madrid, en fin, este año pues Ávila. Tal vez pueda ser un poco por la cercanía que yo tengo con esta ciudad, puesto que es una ciudad castellano-leonesa. Muchos de nuestros pacientes provienen de Ávila y bueno, pues entre otras cosas, pues quizás un un guiño a la hematología castellano-leonesa, que además tiene bastante, con la cual tengo mucho que ver y que tiene bastante capacidad en nuestro país en este momento. Sin duda, y además yo quiero añadir que el marco es incomparable, por tanto creo que se ha rizado el rizo en este sentido. Células CAR-T. Yo creo que si los hematólogos, como usted apuntaba, no son todavía a fecha de hoy suficientemente conocidos, creo que aún menos conocidas son las células CAR-T. Hablo por parte del público en general. Entonces, con ese espíritu divulgativo que hemos comentado ahora, y antes de entrar un poco más a fondo en el tema, ¿qué son las células CAR-T? Bueno, las células CAR-T se hicieron bastante famosas justo antes de la pandemia y quizá han perdido
fama, entre comillas, o conocimiento por parte del público en general debido a la invasión que ha supuesto la pandemia. Pero ahora que está pasando, por fortuna, la pandemia, pues es momento de volver a tener una revisión de esta terapia. Es una forma de tratamiento y es apasionante porque es casi ciencia ficción. Además, es una terapia que, como digo yo, combina los mejores conocimientos que hemos tenido en los últimos 20 o 30 años. Es decir, ya por fin sabemos para qué puede servir un linfocito T, por fin sabemos para qué puede servir la ingeniería genética, por fin sabemos cómo podemos curar a algunos pacientes que antes eran incurables. Todo ello está mezclado en esta terapia. Se trata de coger linfocitos T, que son, digamos, células profesionales en el reconocimiento de proteínas extrañas. Perdón, cuando hablaste de células profesionales, entiendo que el concepto es muy interesante. Entiendo que se refiere a células que tienen una misión concreta que cumplir. Efectivamente, solo se dedican a eso. Son células de la inmunidad, son células de la defensa, pero es una defensa un poco especial, porque lo que tienen que hacer es reconocer o aprender a reconocer una proteína, un antígeno que nosotros llamamos como extraño, y matar a todo lo que hay a su alrededor. ¿Vale? Lo que va a hacer es reconocer una célula tumoral, o una célula infectada por un virus, o una célula enferma por otro motivo, que expresa una proteína anormal que no debería estar ahí, y entonces la reconoce y libera, hace una respuesta inmune, le hace proliferar, le hace crecer y liberar citocinas, perforinas, tóxicos que matan todo lo que hay alrededor, matan a esa célula tumoral de forma inmediata. Las células tumorales se han especializado también en esconderse de esas. Todos tenemos muchísimas mutaciones a diario, todos tenemos muchas células tumorales a diario, pero nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa se encarga de que esas células desaparezcan, de que no produzcan ningún problema. Pero en algunas ocasiones esas células aprenden a esconderse del sistema inmune, lo que llamamos la inmunovigilancia, se esconden y son capaces de crecer. Y a veces no solo se esconden, sino que adormecen a esas células de la defensa. Y entonces están conviviendo con ellas, esas células están a su alrededor, pero no son capaces de hacerle nada. Lo que hacemos con esta metodología es coger a esos linfocitos T, ¿vale? Esas células T, manipularlas en laboratorio, meterles un receptor que es muy curioso porque es una mezcla de proteínas, es un constructo que hacemos en el laboratorio, que se piensa sobre el papel y luego se lleva a la práctica en el laboratorio. Se mete ese receptor dentro de la célula y gracias a ese receptor esa célula es capaz de reconocer de nuevo a ese antígeno que presenta la célula tumoral. Y entonces con eso, digamos que despertamos a esas células y son capaces de proliferar y matar a las células tumorales, y además con una eficacia francamente interesante. Somos capaces de rescatar, de multiplicar por 4 los pacientes que se curan y que antes no se curaban. Sí, doctor, cuando esas células CAR-T cumplen su función, cumplen la función para la cual han sido, digamos, diseñadas, ¿trabajan o se alían de alguna forma con nuestro propio sistema inmunológico? ¿Forman equipo? En muchas ocasiones sí, lo que hacen es formar equipo, evidentemente, porque provocan también una respuesta inflamatoria en la cual participan otras células del organismo, macrófagos, incluso neutrófilos, pero quizá lo más importante es que una vez que hacen su efecto es que permanecen ahí y eventualmente si hubiera alguna célula tumoral que hubiera quedado residual, la atacarían. Aquí es importante para conseguir un éxito adecuado el mantener durante mucho tiempo a esas células CAR-T dentro del organismo del paciente. Es decir, que no tienen, por decirlo de forma explícita, fecha de caducidad estas células. Por desgracia la tienen. Nos gustaría que no la tuvieran, pero bueno, al final se pierden. Pero si se pierden cuando el paciente está curado, pues nosotros no hay ningún problema. Si ya desapareció del todo el tumor, como ha sucedido en los pacientes, en la niña esta que he presentado en mi presentación, que lleva ya 10 años libre de leucemia, pues estamos contentos, aunque las células CAR-T ya no estén ahí, porque lo habitual es que con el tiempo desaparezcan. Básicamente, doctor, entiendo que las células CAR-T de las que estamos ahora hablando se utilizan para combatir el cáncer hematológico. Sí, se pueden utilizar para combatir cualquier cáncer, para matar cualquier célula
que tenga ese antígeno, esa proteína anormal que buscamos, o una proteína, a veces también son proteínas normales, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que en el cáncer hematológico hay algunas células de las cuales podemos prescindir durante un cierto tiempo. Son los linfocitos B, porque estas células lo que van a hacer es matar a todos los linfocitos B. Que son linfocitos que expresan una proteína que se llama CD19. Entonces el CAR-T lo que hace es reconocer esa proteína, el CD19, y matar a todas las células que tengan CD19, sobre todo las tumorales. Las demás células también las mata, pero por fortuna podemos prescindir de ellas durante un tiempo, y afortunadamente también con el tiempo esas células pueden recuperarse cuando ya el paciente esté curado. Con lo cual, digamos que mezclamos un poco una eficacia muy alta con una toxicidad o una repercusión pequeña o tolerable. No pequeña, pero sino tolerable, vamos a decirlo. Claro, el tema de la toxicidad es una cuestión que merece un punto y aparte, pero antes, doctor, lo que me gustaría saber es en qué momento, una vez tenemos un diagnóstico de un posible cáncer hematológico, cuál es el momento adecuado o en base a qué protocolo se decide aplicar la terapia CAR-T en el paciente. Vamos a ver, hoy por hoy todos los medicamentos nuevos, todos, empiezan siempre en estadios finales de la enfermedad. Es decir, cuando un paciente no se ha curado con el tratamiento estándar, el tratamiento convencional que tenemos hoy, pues se prueban cosas nuevas, como por ejemplo la terapia CAR-T, y es el primer sitio en el que se indican. Entonces, el primer sitio en el que están indicadas las terapias CAR-T son pacientes que no han respondido a 2 líneas de tratamiento. Generalmente la segunda línea es un trasplante, con lo cual es después de un trasplante, pero si el paciente después de una segunda línea de tratamiento no puede recibir un trasplante, pues también está indicado. Entonces, ahora mismo están indicados para leucemia aguda linfoblástica y linfoma difuso de célula grande que no ha respondido a trasplante o no ha respondido a segunda línea de tratamiento y no puede recibir un trasplante. Ahora mismo ya se están haciendo esfuerzos para avanzar. Como son eficaces en esos niveles, se supone que serán más eficaces si lo hacemos antes. Claro. Entonces ahora mismo ya hay datos, y en el último Congreso americano y en publicaciones muy recientes ya sabemos que estas células se pueden utilizar con éxito directamente en segunda línea antes del trasplante y además dan una eficacia superior al trasplante, y este es el siguiente paso. Vamos a empezar a utilizarlos en este grupo de pacientes. Y sé que ya hay ensayos en primera línea, es decir, incluso retando la eficacia de la quimioterapia de primera línea, donde es posible que incluso sean mejores también. Es decir, un poco la línea de investigación va a seguir este curso. Sí, entre ellos hay más cosas. Hay perfeccionamiento del CAR, búsqueda de nuevas proteínas, de nuevos antígenos, aumento de la capacidad del CAR, tanto para proliferar como para prolongar su mantenimiento, origen de las células CAR, porque ahora mismo solamente pueden hacerse en el paciente y eso conlleva un retraso enorme en la fabricación. Si lo hacemos desde un donante sano, lo podemos tener de hoy para mañana. En fin, hay muchos sitios donde se está investigando, no solamente en avanzar en líneas terapéuticas, sino en mejorar toda la infraestructura y los propios CAR que tenemos disponibles hasta ahora. Sí, doctor García Sanz, usted antes comentaba que de alguna forma, al menos hace poco tiempo, cuando se hablaba de las células CAR-T, se hablaba prácticamente de ciencia ficción, de alguna forma. Entonces, en este sentido, y vamos a avanzarnos un poco en el futuro, ¿qué expectativas cree usted que pueden llegar a cumplirse en cuanto a una futura aplicación terapéutica de estas células CAR-T? Sobre todo es importante, creo, lo que usted ha comentado, teniendo en cuenta que ya se están aplicando en segunda y en primera línea. Esto abre un campo muy esperanzador, ¿no? Lo que nosotros queremos es curar a los pacientes, queremos curarlos a todos. Es por ahora una utopía, pero es nuestro objetivo y tiene que mantenerse como nuestro objetivo. Entonces yo creo que el siguiente paso va a ser incluir a las células CAR-T en momentos más eficaces y combinarlos mejor con el tratamiento convencional o el nuevo tratamiento dirigido que está apareciendo. Claro. Entonces yo creo que el futuro será ese, combinarlas, que mejoren las propias células CAR, que mejore las combinaciones con las que se pueden utilizar y que mejoren también todos los sistemas de diagnóstico y de monitorización para que sepamos bien
cuándo aplicarlos y cuándo ya un paciente puede dejar de aplicarse toda esta terapéutica. Claro, cuando el paciente recibe el tratamiento con las células CAR-T, ¿ese tratamiento es exclusivo o puede ser compatible con otros tratamientos? No sé, por ejemplo, quimioterapia u otro tipo de tratamientos. ¿Existe compatibilidad? Sí, existe compatibilidad y están, sobre todo con las novedades. Ahora mismo el grupo español de linfoma está pensando en una combinación de estas CAR-T con otras inmunoterapias, por ejemplo los inhibidores del checkpoint, que lo que se pretende es aumentar la eficacia de estas células gracias a la utilización de inhibidores de checkpoint, porque no podemos olvidar, son linfocitos T, sí, entonces claro, funcionan igual que las células T generales, y un inhibidor como puede ser el PD1L o PD2L es capaz de inhibir a estas células. Podemos combinarlo con algo que revierta esta inhibición, el anti-PD1, sí, y entonces aumentar la eficacia. Hay muchísimas posibilidades, como podemos imaginarnos. Sí. Bien, doctor, dos últimas cuestiones antes de concluir. Usted apuntaba una de ellas, que es el tema de la posible, o no sé si hasta cierto punto inevitable, toxicidad que puede suponer esta terapia para algunos pacientes. ¿Cómo se está trabajando en ese tema? Bueno, toxicidad afortunadamente está bastante corregida. Ya sabemos muy bien, primero, cómo medir la toxicidad, que es una de las cosas que tenemos que tener siempre presente. Es decir, si un paciente tiene una toxicidad de grado 1, 2, 3, 4, va a recibir después un tratamiento para grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, que es una forma de escalonar los tratamientos de la toxicidad y evitar la propia toxicidad del tratamiento antitoxicidad, por así decirlo. Eso ya hoy se conoce muy bien. Actualmente, pues gracias a la utilización del tocilizumab y de los corticoides en el momento adecuado, sí, somos capaces de corregir muy bien prácticamente todos los problemas de toxicidad en términos de toxicidad, el famoso síndrome de liberación de citocinas, un síndrome muy parecido a lo que pasa en el COVID grave. También con la utilización adecuada de esteroides somos capaces de revertir la toxicidad neurológica, que afortunadamente es bastante controlable, y gracias a los nuevos antibióticos, los nuevos antivirales y la utilización de anticuerpos monoclonales o inmunoglobulinas podemos reducir el riesgo de infecciones que tienen estos pacientes después del tratamiento. Todo esto está perfectamente establecido en estos momentos y ya prácticamente no nos dan problemas reales de toxicidad. Ahora nuestro objetivo es que este tratamiento contra la toxicidad de los CAR-T no se mejore también, para evitar la potencial reducción de la eficacia que podemos estar creando con estos tratamientos. Es posible que el uso de esteroides reduzca la eficacia de los CAR-T. Es algo que queremos evitar y es algo que obviamente tenemos que mejorar en todo este apartado. Doctor, por último, podríamos hablar un par de horas más sobre el tema, evidentemente, pero creo que a modo de sinopsis de todo lo que se está abordando esta mañana aquí en el Parador de Ávila, creo que el doctor lo ha resumido perfectamente. Lo que sí que quiero es una última pregunta, doctor, en el sentido de cuál sería o cuál es el perfil del paciente, qué características debe reunir el paciente para que por parte de los especialistas se decida aplicar la terapia CAR-T. ¿Hay algún perfil específico de paciente? Bueno, ahora mismo básicamente son las dos indicaciones que hay, son tres en realidad. Uno es leucemia aguda linfoblástica por debajo de 25 años, no está aprobado por encima de 25 años, es una auténtica lástima, yo tengo que decirlo así. Linfoma difuso de célula grande B, y el linfoma primario mediastínico, que es el otro que hay. Sí. Lo que pasa es que para mí es un linfoma difuso de célula grande. Pero bueno, estos tres grupos de pacientes sí no han respondido a segunda línea de tratamiento y no están moribundos, por así decirlo. Es decir, son pacientes que incluso pueden ser pacientes mayores, pueden ser pacientes de 70 y pico años, o pacientes muy jóvenes también. Pueden recibir este tratamiento, son los ideales, idealmente en la segunda línea. No vayamos más allá
no insistamos en dar más quimioterapia y más línea de tratamiento que pueden perjudicar el devenir futuro post-CAR de estos pacientes. Entonces, ya digo, esas 3 indicaciones en un paciente que tenga todavía cierta expectativa de vida, perfectamente puede recibir este tratamiento e incluso aspirar a curarse a pesar de haber fallado a 2 terapias previas. Bien, pues hemos hablado de esta, entre comillas, revolución que ha supuesto, que están suponiendo las terapias CAR-T. Doctor, ¿qué es? Decíamos antes que esta jornada y otras muchas están orientadas a divulgar al máximo pues el trabajo que hacen los hematólogos en este país. Explíquenos muy brevemente qué es, cuál es el objetivo, cuáles son las funciones de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Bueno, básicamente es una sociedad científica y basado en la ciencia lo que queremos hacer es mejorar la especialidad en todos sus ámbitos. Queremos colaborar con la parte asistencial, aunque la parte asistencial todos sabemos que es un ámbito de, digamos, el sistema sanitario público y privado de nuestro país. Queremos ayudar en docencia, por ejemplo, toda la parte de formación médica continuada post-MIR, creemos que hacemos un muy buen trabajo en ese apartado, y queremos colaborar en la investigación, y tenemos programas de becas de investigación y de estímulos a proyectos, en fin, muy ambiciosos, y bueno, pues todo alrededor de eso, mejorar la especialidad en todos sus ámbitos, también por supuesto en el conocimiento de la especialidad, ayudar a resolver conflictos que puedan generarse en otros aspectos, haciéndolo desde el punto de vista científico, ayudando desde esa parte. Todo eso es lo que pretende la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia con sus 2.900 asociados. El doctor Ramón García Sanz es, como antes decíamos, presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, además de jefe de unidad de laboratorio de HLA y Biología Molecular del Hospital Universitario de Salamanca. Únicamente, doctor, me queda felicitarle a usted y a la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia por el éxito de esta jornada que se está celebrando todavía hasta ahora aquí en el Parador de Ávila. Muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias a usted.